tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, bienvenidas a un nuevo directo de Red Nacional de Infértiles. Yo soy Vanessa Lleó, soy periodista especializada en reproducción asistida y esta tarde voy a acompañaros en este nuevo directo, en este espacio de 1 hora que tenemos por delante, en el que vamos a tener una ronda abierta de preguntas, es decir, un espacio en el que podéis durante toda esta hora compartir todas las dudas que tengáis acerca de la infertilidad, de vuestros tratamientos de reproducción asistida, de pruebas, etcétera. Intentaremos dar respuesta al máximo número posible de preguntas y para todo ello vamos a contar hoy con la presencia de un ginecólogo con una consolidada experiencia en salud reproductiva y con especial dedicación a casos de infertilidad compleja y tratamientos de alta personalización. Él es el doctor Borja Marqués, a quien daremos paso enseguida, en un minutito. El doctor Marqués es ginecólogo, especialista en reproducción asistida y actualmente desempeña su labor como director médico de Institut Marqués. Es la 4ª generación de ginecólogos de la familia Marqués. Con él vamos a intentar dar respuesta a todas las cuestiones que ya nos habéis ido dejando a través de nuestro correo electrónico y las que podéis seguir enviando a partir de este momento a través del chat que tenemos aquí. Como siempre, recordaros que este directo va a quedar grabado para que lo podáis ver en cualquier momento, pero nuestra recomendación siempre es, especialmente si nos habéis hecho llegar vuestras preguntas o si queréis compartir cualquier duda durante esta hora en directo con el doctor, pues es que os quedéis hasta el final porque va a ser muy interesante seguro. Así que si os parece, vamos a intentar contactar ya con él y arrancamos. Hola. Hola Borja, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes y bienvenido a este directo de Red Infértiles. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí acabando el día. Muy bien, pues nada, encantadas de tenerte aquí. Hemos recibido ya bastantes preguntas por correo, es lo que estaba contando, así que tenemos para arrancar y seguro que muchas otras pues irán entrando a través del chat. Así que bueno, animamos a todas las personas que nos estén viendo a que nos vayan haciendo llegar sus preguntas. Si estás preparado entonces, pues empezamos. Claro. Vale, vamos a ver. Hay algunas que son un poco extensas, te avisaré de antemano pues, si quieres tomar nota, porque traen muchos datos, ¿vale? Pero bueno, esa primera es un poco más breve y es ¿cuánto influye la tiroides en la búsqueda de embarazo y cuál es el límite aún estando en el rango? A ver, tiene influencia. Hay discusiones, hay debates, hay papers que dicen una cosa y otra. Con una función tiroidea, aunque esté un poquito alterada, si estamos con unos niveles de TSH, T3, niveles de hormona tiroidea en rangos no extremos, probablemente no nos esté afectando demasiado a la implantación y a la tasa de aborto. No digo que no afecte en nada, digo que en un medio como el nuestro, de un país desarrollado, que las pacientes tienen acceso a analíticas, es poco probable que te encuentres con una TSH de 23. Entonces, con una TSH de 7, yo no justifico que el aborto haya sido por eso, ¿no? Porque cuando tú haces control del embarazo normal de bajo riesgo, te llegan las pacientes a analítica del primer trimestre y te encuentras TSH de 9, de 11, y los embarazos van bien, ¿no? Entonces, probablemente tiene menos peso del que podemos pensar a priori, pero igualmente las recomendaciones actuales es conseguir una TSH inferior a 2,5 antes del embarazo, aunque parece que ya hay guías en Estados Unidos que esto lo flexibilizan hasta 4 o 4,4. Pero a día de hoy todavía el criterio que tenemos aquí en nuestro país es inferior a 2,5 para buscar embarazo. Vale, de acuerdo. Vale, pues paso a la siguiente, que nos dice, llevo 6 inseminaciones hechas, 2 FIV, esta es un poco larga, ¿vale? Te aviso por si. 2 FIV sin implantación y 2 abortos, uno de ellos con un embrión analizado y euploide y el resto no estaban analizados, ¿vale? Dice, me he mirado todo lo relacionado con inmunología, hematología, he hecho biopsia endometrial, histeroscopia, no ha habido ningún dato alterado de que algo más de información
o sea, que dé algo más de información y explique los abortos y fallos de implantación. Para esta última transferencia he ido con heparina, prednisona y adiro, pero ha sido negativa. Tenemos un embrión mosaico tipo C y 3 embriones tipo A, sin analizar. ¿Qué protocolo utilizarías ahora para los siguientes ciclos? ¿Hay algo más que esté en mi mano y pueda hacer para maximizar oportunidades de éxito? ¿Y seguirías de manera empírica con el tratamiento inmunológico? Muchas gracias de antemano. A ver, es complejo, porque es cierto que, lo digo siempre, que nos falta mucho conocimiento y mucha evidencia para muchas de las situaciones que nos encontramos cada día, ¿no? Entonces, sí parece que ha hecho el estudio de la guía de la Sociedad Europea, con el estudio autoinmune, trombofilias. Los trombofilias están otra vez en discusión, pero sí que lo ha hecho, que ha salido bien y aún así está en el tratamiento empírico, que es la manera científica de decir por si acaso, con aspirina y heparina. Y había que ver si han hecho histeroscopia, que entiendo que sí, y si no le han hecho ecografías 3D. El estudio endometrial también lo ha hecho, o sea que tiene todo el estudio completo. A partir de ahí, más estudios fuera de guías clínicas, fuera de recomendación, que yo no las recomendaré porque no las recomiendo las guías de la Sociedad Europea. A nivel de transferencia habría que tener un poquito más de información, pero de entrada solemos recomendar ciclos naturales en pacientes que tienen reglas. Sí seguiría con el tratamiento empírico. La heparina y la aspirina sí. Los corticoides nosotros no los recomendamos si no hay una patología autoinmune que requiera de tratamiento con corticoides. No sé, tengo una colitis ulcerosa, sí. Pero para fertilidad nosotros no recomendamos los corticoides nunca. Ahora, tampoco creo que vaya a ser negativo. No tengo una evidencia para decir, déjalos porque es malo. Entonces, probablemente hacer otro ciclo natural modificado, controlar niveles de progesterona, y lo que más me preocuparía son los embriones, porque los mosaicos los transferimos, a priori son seguros, hay que hacer una buena valoración, que lo explique bien, ver qué tipo de mosaicismo, pero a priori los mosaicos se pueden transferir con un buen asesoramiento previo, pero si son blastocisto calidad C y además mosaico, pues hay que ver qué rentabilidad tiene. Si tienes otros 2 embriones calidad A sin estudiar, pues se tiene que valorar si se descongelan para hacer biopsia y estudiarlos o si se transfieren así asumiendo un poquito más de riesgo, dependerá de su edad. Si tiene 30 años le diré que transfiera sin PGT, si tiene 40 años le diré estudia esos 2 embriones que tienes sin estudiar. Claro, no nos indica la edad, o sea que bueno. Vale, pero yo creo que queda claro. Mira, otro que es un poquito extenso también, ¿vale? Esta sí que nos dice su edad, 38 años, causa de infertilidad, baja reserva con antimoleriana en 0,07, factor masculino, todo correcto. Dice varios ciclos negativos sin iniciar estimulación por incorrectos resultados hormonales, FSH alta y con ovocitos vacíos. Último ciclo con 2 folículos, se sacan 2 maduros y ambos llegan a blasto, 5A se implanta y 6B se congela. No se hace PGT por poca cantidad. Implantación correcta y embarazo, y a las 7 semanas no se desarrolla bien y provocan el aborto. Pruebas de cariotipo, trompas, trombofilia, síndrome antifosfolípido, tiroidea, inmunología, endocrina, hemograma, coagulación, histeroscopia diagnóstica, todo eso correcto. Quieren intentar implantar el blasto 6B congelado. Dice, ¿qué hacer si este no funciona? ¿Recomiendas volver a estimular o pasar a ovodonación? A ver, es compleja la situación porque conseguir con una antimoleriana de 0,07 conseguir 2 óvulos, 2 blastocistos, ese laboratorio, ese médico y ese laboratorio han hecho un trabajo increíble y han tenido un punto de suerte, porque tenemos que asumirlo. Lo digo, que no se ofenda, no Sí, sé, no, lo ha es hecho, un punto de partida. pero yo lo digo Claro. también de nosotros, porque si no valoras el factor suerte, el factor biología que hace las cosas que hace, oye doctor, ¿por qué no lo consigues siempre, no? No, pues porque hay cosas que es que hasta donde no llegamos. Entonces es curioso ver ovarios que están al borde del fallo ovárico que de repente te dan 2 folículos y además consigues 2 blastocistos. Ahora, entiendo perfectamente no haber hecho el PGT, porque dices, mira, si es que tengo 2 folículos, a ver si llega uno, y si me llega uno me lo pongo, Claro. porque el PGT no cura, el PGT identifica. Entonces, si voy a tener uno, me lo pongo. Lo entiendo perfectamente.
pero no hay que perder de vista que con 38 años estamos alrededor de un 30% de embrión sano. Entonces, la causa de un aborto pasada las semanas, entre la semana 6 y la 8, lo más probable es que sea cromosómico. Y si es un embrión de 38 años sin PGT, pues casi seguro, ¿no? No lo puedo confirmar, pero casi seguro. Entonces, queda el otro embrión, hay que transferirlo, no hay que descongelarlo para PGT porque no lo vas a dañar. Tiene todos los estudios preventivos, ¿no? Porque al final ha tenido un aborto de un embrión sin PGT, pero le han hecho todo el estudio por si acaso porque nos queda uno, me parece perfecto, pero yo haría otro transfer igual y a partir de ahí la recomendación más razonable, lógicamente, es hablar de ovodonación, porque es que es lo que le va a dar la oportunidad de tener embriones sanos para transferir. Si lo quiere volver a intentar, lo entiendo, al final ha conseguido embriones. El momento de intentarlo con sus óvulos es ahora. Entonces, si todavía tiene esa sensación de es que casi lo consigo, es que he estado cerca, yo lo comprendo y no me parecería una locura intentarlo si consigue que crezcan folículos, ¿no? Pero hay que poner un límite en algún momento y ese límite llegará para ella y ojalá antes lo consiga. Ujú. Está claro. Otro caso, 7 transferencias negativas y un aborto. DGP, test de endometrio, histeroscopia. ¿Qué hacer? Es que es muy difícil la respuesta, ¿no? El PGT eran 6 negativos y un aborto. 7 transfer negativas y un aborto, pero 8. tampoco nos indica su edad en este caso, entonces. No, yo sobre todo, a ver, exacto, hay que saber edad y hay que saber cuántos embriones tenían PGT, porque si son 8 embriones con PGT sin un nacido, estamos hablando del 0,01% de las pacientes. Con 6 embriones con PGT estamos como mínimo en un 99,5% de nacido. Y estos son artículos publicados en la guía de 2023 de buenas prácticas en pacientes con fallo de implantación embrionaria de la Sociedad Europea. No es que lo diga yo, es que lo dicen las guías más recientes de la Sociedad Europea. Y lo que dicen es que en las pacientes de más de 40 años con 6 euploides transferidos están en un 99,7 o 99,5% de nacido. Entonces, 8 embriones con PGT sin nacido puede ser, es muy raro. En cualquier caso, son pacientes en las que se nos acaban las respuestas y tenemos que ser humildes y explicar hasta dónde llega la evidencia. La evidencia llega a hacer autoinmunes, trombofilias, aunque las últimas guías tampoco están recomendadas, histeroscopia, estudio de endometritis, cultivos y todo lo que hay a partir de ahí es fuera de recomendación. Entonces, estoy seguro de que en su clínica ya le están haciendo de todo. Intentar ciclo natural si puede ser, y si no, terapia hormonal sustitutiva, controlar que tener un buen endometrio, controlar niveles de progesterona, intentar hacer un transfer fácil, que no sea muy difícil, que estás ahí manipulando mucho, con dolor, con molestias, y ya está. Pero es cierto que luego, a ver, claro, podemos hablar de modificaciones del estilo de vida, hacer una dieta equilibrada, ejercicio moderado, no tener sobrepeso, todo este tipo de cosas también están en las guías como recomendaciones, ¿no? Pero me falta información para, Sí. para dar esa opinión. Vale, mira, nos entra otra pregunta ahora mismo por el chat que dice Obodón, 2 transfers, un bioquímico y el segundo sin implantar. Voy con pauta inmunológica completa. ¿Qué puede estar fallando? Nosotros de entrada quitaríamos la pauta inmunológica, que entiendo que está hablando del Dolquine, los corticoides, el Filgrastim y ese tipo de fármacos. A día de hoy yo entiendo que está muy a la orden del día y que los colegas inmunólogos son médicos buenísimos y que quieren ayudar a las pacientes y que hay centros haciendo inmunología activamente, pero las guías de fallo de implantación y de aborto de repetición de la Sociedad Europea no recomiendan ni los estudios, ni los tratamientos, o sea, ni los diagnósticos inmunológicos, ni los tratamientos inmunológicos en fertilidad por falta de evidencia de que ayuden. Y esto no debemos perderlo de vista. Entonces, son 2 embriones
incluso en ovodonación tenemos un 70% de embrión sano, lo que significa que hay un 25-30% de embrión con alteraciones. Y luego que todos los embriones, incluso con PGT, no embarazamos el 100%. Entonces sé que es muy duro, porque aún encima que acepto hacer una ovodonación, doy ese paso, renuncio a mis óvulos y tampoco funciona, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y he pasado por todas las pruebas, y el inmunólogo, y entonces y entiendo la desesperación, pero hay que seguirlo intentando. Seguirlo intentando porque se puede conseguir y a veces cuesta más que andar. Claro. Otra pregunta del chat nos dice, ¿por qué no están recomendadas las trombofilias? Pues no están recomendadas porque la evidencia científica va cambiando y a día de hoy, con los artículos que tenemos, no se ha demostrado que las trombofilias, digamos, la proteína C, proteína S, resistencia a proteína C, antitrombina 3, mutación de Leiden, etcétera, nos estén provocando una peor tasa de embarazo y una mayor tasa de aborto, pese a que incluso yo lo sigo pidiendo a mis pacientes, lo explico. Mirad, si cogemos las últimas guías de la Sociedad Europea, no está recomendado. Ahora, a nivel clínico, con lo poco que tenemos y cada vez que sale una guía nos quitan cosas, porque es cierto, en la última actualización de las guías se han quitado cosas que antes hacíamos, oye, que no tiene evidencia de que eso ayude, deja de hacerlo y a lo único que se le ha dado más importancia es al sobrepeso, la obesidad. Pero claro, se acaban las herramientas y dentro de todo dices, pues vamos a mirar trombofilias, que dentro de todo lo que tiene menos evidencia parece que puede tener un poquito más. Pero básicamente es eso, porque se reúnen los mayores expertos cada X años para valorar toda la evidencia científica y parece que no hay suficiente. Mira, la paciente que... Volvemos a tener mucho ruido. No sé si has tocado algo en el ordenador o en... Yo no. ¿Tú me oyes Es con que lo ruido? tenías al principio y de repente ha parado y ahora vuelve como un ruido de fondo. Pues estoy en total silencio. No sé. Bueno, ya No está. sé si igual es algo de la conexión porque no, o sea, no está sonando nada aquí que yo Pues ya oiga. está. No sé. No Igual es sé el si el mío. resto de la gente lo escuchará. Igual es el mío, ya está. Bueno, no lo sé, vamos a intentar seguir. Mira, Venga. la paciente que nos hablaba antes de la pauta inmunológica, ¿vale? Ha escrito de nuevo para aclarar. Dice, es porque tengo el KIR AA y soy C1, C2 y mi marido es C2. Soy consciente y me reitero, las guías oficiales de la Sociedad Europea de Reproducción Humana Asistida no recomiendan el estudio del KIR y del HLA, no recomiendan el estudio de las Natural Killer, no recomiendan, entonces, entiendo la explicación que le han dicho y que está muy extendida y seguro que otros profesionales en directos de vuestra plataforma lo siguen recomendando y activamente tratando, pero ya digo, yo lo que hago es irme a las guías de la Sociedad Europea, que es la gente que más tiempo tiene para estudiarlo y dedicarle meses a leer y redactar estas guías. Las guías pues, las escriben y tratan. Vale, pasamos entonces a otra pregunta que teníamos ya aquí lista. ¿Cuánto esperar después de la conización para embarazo o FIV? ¿Perdón? ¿Cuánto esperar después de una conización para embarazo o FIV? Yo no creo que sea necesario esperar más de 3 meses si no es una conización extensa. Ya diría, habría que confirmar con el ginecólogo que le ha hecho la conización para ver cómo ha sido de extensa, si ha habido complicación, digamos, de sangrado, de algo, pero a priori sí hay que hacer el control, ¿no? Que le digan si era un FIN, si era un ASCUS, bueno, depende de la patología, que le den el ok solo a nivel control del papiloma, pero a nivel quirúrgico no hay por qué esperar demasiado. Vale, mira, otra por el chat, otra persona nos dice, tengo útero unicorne, he dado positivo en una segunda FIV, tengo posibilidades al ser unicorne y dice, me lo agrandaron es que falta algo de información, yo creo aquí dice para hormonal. No sé, esta última frase está incompleta, pero bueno, pregunta si tiene posibilidades con el útero unicorne de que esto tire para adelante. Sí. Vale. Sí, la respuesta es fácil. Sí hay embarazos en pacientes con úteros unicornes. No podemos saber exactamente el porcentaje de éxito porque hay muy pocas pacientes que vengan a nuestros tratamientos de fecundación in vitro con úteros unicornes. Por suerte hay pocas pacientes con úteros unicornes, pero sí hay pacientes y de hecho
cuando la ecografía vaginal no existía, que no lleva tantos años la ecografía vaginal, no sé si tendrá 40 años, no estoy seguro. Cuando yo llegué ya estaba, pero no lleva tanto tiempo. Yo recuerdo hablar con mi abuelo y que me explicase que ellos diagnosticaban los úteros bicornes, unicornes el día de la cesárea. Cuando el bebé no salía, le hacían la cesárea y mira, este útero es doble, mira, que solo tiene medio. Estos pacientes se embarazan. Claro. Es cierto que puede que haya más dificultades, pero es difícil tener una estadística completa. Ahora, hemos tenido pacientes con úteros infantiles, con úteros muy pequeñitos, por alteraciones genéticas, por ejemplo, por resistencias hormonales, o úteros bicornes o unicornes, y se consiguen embarazos. Sí. Perfecto. Mira, tengo anticuerpos antifosfolipídicos y antilúpicos leve. Me ponen heparina y aspirina para las implantaciones. Entonces, bajo su experiencia, ¿eso no estaría indicado? Esto sí. Este estudio autoinmune del síndrome antifosfolipídico está indicado. Los anticuerpos antitiroideos también parece que podrían estar indicados. El despistaje de la celiaquía también lo hacemos de manera rutinaria, quizás es un poco más controvertido, pero sí parece que las mujeres con celiaquía, que pueden ser asintomáticas, si toman gluten pueden tener un peor pronóstico a nivel de peor implantación y mayor tasa de aborto. Entonces, esos de autoinmune y del síndrome antifosfolipídico sí que están indicados. Vale. Resultado de test EMMA en el que no se detecta Lactobacillus crispatus gasseri nigenseni, pero se detectan otras cepas de Lactobacillus. ¿Se consideraría endometrio correcto? Perdón, es que voy a quedar fatal aquí, pero es que es lo que digo cada día en la consulta. Las guías. ¿Y por qué me remito? Porque es que al final tiene que ser horrible ir a un médico, a otro médico y cada uno te diga cosas contrarias. Pero si tenemos ciencia, siglo XXI, bueno, a veces es difícil tener ciencia y demostrar todo y más en fertilidad, que somos la única especialidad médica que tiene dos pacientes en uno. Pero tenemos óvulos y tenemos semen. Y hay tantas cosas que influyen, pero vuelvo. Las guías actuales de la Sociedad Europea de Reproducción Humana no recomiendan los test de microbiota. Mostrado que mejora las tasas de embarazo. No tenemos claro cuál es la composición exacta sana de un endometrio, por mucho que se diga que sí. Y sé que hay compañeros que opinan lo contrario y acabamos de hacer el Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad. Se ha hablado muchísimo de microbiología y he estado discutiendo con compañeros que opinan diferente, pero de hoy la Sociedad Europea no recomienda su estudio. Por lo tanto, yo a mis pacientes nunca les recomiendo el estudio de microbiota, ni de inmunología, ni de ventana de implantación a nivel endometrial. Ahora ya se lo ha hecho. Entonces, si ya lo has mirado, cuesta mucho no hacerle caso. Yo lo que le recomendaría es seguir la pauta de probióticos con los que le falten para tener la que es en teoría correcta. De hecho, esto lo he explicado alguna vez. Una de mis pacientes que me obligó a hacerle el test de microbiota salió un test de una lactobacillus 0,19%. Drama. Con el laboratorio que tenemos que hacer, pauta específica, 2 meses de probióticos. Cada 6 horas casi tomaba probióticos. Repetimos, lactobacillus 0,79%. El siguiente se embarazó sola. Joven, pero se embarazó sola con su 0,79% lactobacillus. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. Y de momento la microbiota no tenemos evidencia suficiente que soporte su estudio y entonces, bueno, pues si lo hacemos vale, pero no nos empeñemos en tener la microbiota perfecta, porque no tiene tanta evidencia. Vale. Otra pregunta. 38 años y los estudios de ella y de él son correctos, pero en la inseminación artificial el REM es de 2 millones. ¿Qué posibilidades hay? Se dice que por debajo de 5 es complejo y que las inseminaciones artificiales las debemos de hacer hasta los 37 años. Una pareja heterosexual, sanos, por lo tanto, pues, reglas regulares y aunque el REM estuviera perfecto, yo recomendaría una fecundación.
¿Que quieren intentarlo? Vale, pero con un REM inferior a 5 las posibilidades están más limitadas. Claro. Yo iría in vitro. Además con PCT. Vale. Tras 2 estimulaciones e histeroscopia, ¿cuándo baja la regla tras la regla falsa postpunción? La regla postpunción depende de la descarga de la ovulación. Entonces, si hemos hecho una descarga con decapentil, la regla viene unos 5 días después de la punción. Si hemos hecho descarga con Omitren, la regla viene unos 10 días después de la punción. No tiene nada que ver con la histeroscopia. La histeroscopia ni provoca ni retrasa la regla. Vale. Sí, simplemente es la función. Vale. 39 años, 2 ciclos, 8 blastos, un mosaico bajo grado, un caótico, un euploide, 6 BC. ¿Consejos? La teoría diría solo transferir, hacer una preparación en ciclo natural y transferir. Ahora, es cierto que tras 2 ciclos teniendo solo un euploide y de una calidad intermedia, digamos, porque es BC si no recuerdo mal. Sí, BC. Quizá tiene sentido al menos que hable con su médico en un estudio de implantación embrionaria. No está indicado hacerlo todavía, pero no va a tener embriones como para fracasar 1 o 2 veces hacer el estudio y seguir transfiriendo. En estos casos, se explica a la paciente, o al menos nosotros le explicamos a la paciente, mira, existe en el caso de fracasar estos estudios. En tu caso, como que es tan difícil tener buenos embriones, si quieres, lo podemos adelantar y hacerlo ahora. Vale, otra. Dice, todo descartado, 7 negativos y un aborto en la semana 6. ¿Recomienda extirpar un mioma subseroso de 6 centímetros? No. A ver, un mioma subseroso, aunque mida 6 centímetros, no debería estar impactando en la implantación endometrial. Ahora, nos falta mucho por saber de los miomas, porque quizás sí que pueden impactar en la contractilidad y de esta manera afectar a la implantación. Lo pensarías más de un mioma con componente intrauterino, un transmural, un intramural, transmural, pero si no, solo subseroso, haciendo la laparoscopia, bueno, depende del acceso que tenga. Tendería a operarlo, no será una recomendación muy fuerte, pero si quiere buscar cosas diferentes, sí, también intentando que sea por la laparoscopia, que no le hagan la laparoscopia. Vale. Y ahora sobre DGP en este caso. Dice, nos van a hacer un DGP. ¿Algún consejo? ¿Baja mucho el porcentaje de éxito? Gracias. No. Si es una clínica con un volumen aceptable de biopsias embrionarias y que hagan la biopsia embrionaria en fresco, es decir, que no congelen el embrión y otro día venga alguien a descongelarlo, biopsia y recongelarlo. Si pueden hacer la biopsia en fresco y tienen capacidad para hacerla bien, ¿no? Persona capacitado cualquier día que toque, yo haría el PCT. Es cierto que tiene un riesgo porque es una manipulación y hay que hacerlo bien, pero con profesionales entrenados yo haría el PCT seguro. De hecho, por eso tenemos las mejores tasas de implantación en PCT. La supervivencia de la descongelación es igual de buena que los embriones sin PCT. Pregunta larga. Comencé mi tratamiento con 37 años en la Seguridad Social, con miomas en el útero y endometrioma en un ovario. Me hicieron 3 punciones y obtuvimos 3 blastos de buena calidad, sin testar, con betas negativas todos ellos. Por el camino tuve que hacerme una histeroscopia quirúrgica para eliminar un mioma y un pólipo. Ahora, 40 años, y en clínica privada tengo un blasto euploide de calidad AB y estoy en tratamiento con riesgo para tratar los miomas y endometriomas. Tienen dudas de si hacer laparoscopia o histeroscopia para eliminar el mioma, porque nos mosquea a todos no haber conseguido nunca un positivo a pesar de generar embriones de buena calidad. El mioma que preocupa está en la cara posterior derecha, en contacto con el límite de la cavidad endometrial y mide 27 por 23 milímetros. ¿Cuál sería tu
recomendación. ¿En qué medida puede un mioma disminuir la capacidad de un embrión de implantar? Y si hay implantación, ¿en qué medida podría ocasionar un aborto? No creo que provoque un aborto, esa es la fácil. Ahora, ha conseguido un embrión euploide, que es difícil de conseguir, ¿no? 40 años, etcétera, y de buena calidad, entonces hay que hacer todo lo posible porque implante, 100%. Ujú. Como decíamos antes, es difícil saber exactamente eh, las probabilidades de éxito que nos disminuye un mioma no submucoso, porque si está cerca pero no invade la cavidad, es que no es submucoso. No hay que perder de vista el riesgo de las cirugías. Yo soy muy poco quirúrgico. Siempre que puedo evitar una cirugía la evito. No es fácil encontrar un mioma de 2 centímetros que está completamente dentro de la pared del miometrio. Tú abres la barriga, te pones a mirar y dices, ¿y dónde está? Y lo que no puedes hacer tampoco es voy a cortar por aquí a ver si encuentro el mioma. Ah, no, pues lo coso y corto por otro sitio y corto por otro sitio. Tienes que saber dónde vas. Entonces no es tan sencillo identificar un mioma no submucoso y no subseroso de 2 centímetros y después para quitarlo van a tener que abrir toda la cavidad. Probablemente pues, podría ser que lleguen a cavidad endometrial y por lo tanto tener que esperar hasta un año para conseguir embarazo. Ese útero va a tener una cicatriz. ¿Qué es mejor, el mioma o la cicatriz? ¿Y si se complica la cirugía y hacemos un sangrado y acaba en histerectomía, aunque es la exéresis del útero, perdón, tener que quitar el útero completamente, o a veces te salen las palabrotas esto, eh, o acaba en una infección, o en un Ya, ya, sangrado, o hace un hematoma, y eso se ya. llena de sangre y después no cicatriza bien. Claro, cuando estás cuando te has formado en un hospital grande, todas estas cosas las ves. Poco, pero las ves. Y le pueden pasar a cualquiera. Entonces lo más probable es que vaya bien. Que se la opera alguien con experiencia y vaya todo bien. Pero ¿y si no? Estamos operando algo que no sabemos cuánto impacta. Por lo tanto, quizá no impacta nada negativamente. Yo entiendo las ganas de tener todo perfecto, pero a veces, como dicen, lo mejor es lo enemigo de lo bueno. Eso es. Entonces, yo no lo tocaría. Y habitualmente nuestra recomendación es no operar estos miomas. Ujú. Pero después hay que ver cada caso, etcétera, y todo el respeto a los médicos que la están valorando. Claro. Vale. Pasamos a otra pregunta que nos acaba de entrar por el chat. Madre soltera, ¿recomendarías embrión adopción o doble donación? Y en embrión adopción, ¿puedes solicitar que previamente venga de una doble donación? Vale, depende. Depende de las preferencias de la paciente a nivel de similitud física, de si quiere tener más hermanos, porque si quieres tener varios hijos, bueno, pues igual tiene sentido hacer una doble donación y tener varios embriones. Si solo quieres tener uno, pues tiene más sentido la donación de embriones. Yo creo que depende mucho de las preferencias de la paciente, porque los embriones tendrán buena calidad en cualquier caso. Y si puedes solicitar que sea de doble donación o no, nosotros en general no lo tenemos como una opción. El embrión lo escoge el equipo médico basándonos en las características físicas y garantizando que todos son embriones de buena calidad y cumplen los criterios. Vale. Nos escribe la persona que preguntaba por la regla pospunción. Dice, me refería a cuando entra la regla posterior a ese ciclo pospunción, ya que tengo que esperar a la transfer, será ciclo natural, para retirar un pólipo. No, tú tienes la regla falsa y después empiezas un ciclo normal, como si no hubiera Vale, pasado nada. Entonces, si tienes ciclos de 28 días, pues 28 días. vale, vale. Em, ¿Programarías transferencia con un valor de vitamina D, perdón, de vitamina D3 en 23? Sí. Es bajita, es una vitamina D un poco bajita. Ahora, si volvemos a las guías de reproducción humana de la Sociedad Europea, de hecho no recomiendan el estudio de la vitamina D para fallo de implantación ni para aborto de repetición. Ahora, sí hay que estudiar una vitamina D. Sí es importante tener unos niveles de vitamina D correctos, igual que de hormona tiroidea, ¿no? Pero no voy a justificar un negativo o un aborto por un nivel de vitamina D de 23,
que es una insuficiencia, pero ni siquiera es una deficiencia importante. Entonces, yo iría haciendo suplementos, incluso una suplementación un poquito más, un polivitamínico, y, y no retrasaría la transferencia solo por eso. Ujú. Vale. Mira, teníamos otra pregunta que ya has respondido anteriormente, pero como siempre hay gente que se une más tarde, pues bueno, por si quieres recordarlo, porque preguntan si recomiendas ERA, EMMA o ALICE antes del FIF. Vale, sí, lo hemos comentado. A día de hoy no están recomendados por las guías de la Sociedad Europea de la Reproducción Humana ninguno de esos tres tests. No tienen evidencia ni los test de ventana de implantación, ni los test de inmunología endometrial, ni los test de microbiota. Entonces, a día de hoy, la recomendación de estos estudios es fuera de guías, fuera de evidencia. Por muy de moda que estén, ¿eh? Vale, aclarado de nuevo. Mira, otra pregunta que acaba de entrar por el chat. Tengo endometriosis, endometrioma en el ovario derecho. ¿Hay posibilidades de embarazo? Sí, y natural también. De hecho, las pacientes con endometriosis, en las presentaciones y charlas de los colegas expertos en endometriosis, hablan de que las pacientes con endometriosis pueden tener hasta una incidencia de un 30 al 40% de esterilidad, que es muy alta. Pero si lo lees al revés, el 60-70% de las pacientes no tienen esterilidad de su endometriosis. Entonces, el factor edad y el factor cómo se ha controlado esa endometriosis, si se ha seguido la terapia, si se han hecho tratamiento antiinflamatorio, anticonceptiva, que no se ha necesitado, etcétera, pues es importante también. Vale, 39 años, dos ectópicos en diferentes trompas, una de ellas extirpada. Posterior a esto, un aborto biológico y baja reserva ovárica. ¿Recomendarías FIP o pasar directamente a ovodonación? Depende de la reserva ovárica. Probablemente las dos trompas estén enfermas. O estaban enfermas y por eso tuvo los ectópicos, o a raíz de los ectópicos están enfermas las trompas. No recomiendo obligatorio extirpar la otra trompa. Se podría valorar, sobre todo que no tenga un hidrosalpinx, que no tenga más patología. Pero después ha tenido dos ectópicos que de entrada es una suerte, ya sé por qué están enfermas las trompas por separado. Y luego un aborto a los 39 años, que por desgracia son muy frecuentes. Entonces yo lo que valoraría es todo el estudio, ¿no? Cariotipos, calidad seminal, reserva ovárica, etcétera. Y si todo es normal y tiene un buen pronóstico, se podría intentar meter con PGT y óvulos propios. Vale. Más preguntas que teníamos por correo que las tengo aquí. Múltiples miomectomías por histeroscopia y laparoscopia. ¿Qué opciones de tratamiento endometrial y embarazo a término? No sé si está bien explicado. Depende cómo haya quedado el endometrio. Entiendo que se refiere a qué pronóstico tiene. Pues depende de cómo esté este endometrio, porque con tantas cirugías muchas veces se desarrollan síndromes de Asherman, que son cicatrices en el endometrio que no permiten que el endometrio crezca bien. Entonces, lo primero, antes de crear embriones, hacer un ciclo de prueba de preparación endometrial. Es el ciclo natural o con terapia hormonal sustitutiva. Ver cómo crece este endometrio, qué aspecto tiene, si es laminar, si no es laminar, hasta qué grosor llega, porque eso es lo que nos va a dar un poquito el pronóstico. A partir de ahí, no recuerdo ahora mismo si el accidente de polimiomectomía nos aumenta mucho el riesgo de cesárea o prematuridad. A nivel de implantación es cierto que probablemente cueste un poco más, pero si tiene un buen endometrio yo lo intentaría. Vale, mira, otra pregunta que entra por el chat. ¿Puede una disbiosis endometrial intestinal ser la causa de la infertilidad? ¿Está demostrada evidencia científica en el aumento de tasas de embarazos y nacidos tras tratamientos de esas disbiosis? A día de hoy, una disbiosis no es una causa de infertilidad y no se ha demostrado que mejore el pronóstico tratar la disbiosis. De hecho, yo lo que llevo reclamando muchos años son los laboratorios que venden los probióticos, que como comprenderéis no les quedo muy bien. Lo que les pido es hacerme un estudio en el que cojáis pacientes
con una disbiosis, si es que nos creemos que existe la disbiosis, que probablemente exista, pero no tenemos las herramientas para diagnosticarla correctamente, pero con las herramientas que tenemos actualmente, cógeme 100 pacientes con disbiosis, dales 2 meses de probióticos y vuelve a hacer biopsias. A ver, ¿cuántas han mejorado? Este estudio no lo han hecho y de hecho solo lo he escuchado hace 2 o 3 años en el Congreso Europeo de un grupo de Dinamarca que hicieron exactamente esto. No sé si eran 60 pacientes, unas con flora normal y otras con disbiosis, dieron probióticos durante 2 meses y repitieron y no vieron ninguna correlación, ni mejoría en unas, ni que se mantuvieran bien las que estaban bien, no había ninguna correlación entre las que tomaban probióticos y las que no. Entonces, a día de hoy, no está demostrado que los test de microbiota sirvan en fertilidad y no está demostrado que los probióticos ayudan. Entonces, ¿por qué das probióticos? Bueno, yo explico, mira, no te lo voy a decir si te va a ayudar, no creo que te vaya mal, y quizás sí que te ayuda y no sabemos diagnosticarlo todavía, no sabemos encontrar esa evidencia. Y nos hace daño, al final tampoco es tan caro, metidos en un tratamiento de fertilidad, nos hace un mes de probióticos. Pero que tengamos claro que hay una fuente de evidencia muy importante. Está claro. 39 años, antimuleriana de 0,39. Conseguí 2 euploides que no implantaron. Estudiado inmuno, trombofilias, esteroscopia, CD138 y todo ok. ¿Cuál podría ser la causa de los 2 fallos de implantación? Ojalá lo supieras, me encantaría saberlo. No os podéis imaginar lo que daría por saber por qué fallan esos casos. Lo siento muchísimo porque con esa antimuleriana conseguir 2 euploides es increíble. Que luego no funcione, que no sabes dónde esconderte, te viene la paciente a la consulta con el negativo y no sabes dónde meterte. Ya. No lo sabemos. Y me podría inventar aquí muchas cosas, como ¿no? el experto que viene aquí a hablarnos, pero no lo sabemos. Si es que el acceso a la información a día de hoy es muy fácil. Entonces, ojalá lo supiéramos. No lo sé, no se sabe, y cuando alguien sale con afirmaciones categóricas en estas situaciones, probablemente es falso. Ya. Es injusto, es horrible para nosotros también, pero la ciencia a día de hoy llega hasta donde llega. No sé. Claro. Avanzará, seguro. Sí, y si avanzamos. Más lento de lo que queremos, pero avanzamos. Ya, pero sí, es verdad que hay veces que hay preguntas que evidentemente no tienen todavía científica. Dolor, espasmos en útero por medicación con progesterona 2 días post-transfer. ¿Afecta la implantación? Es difícil saberlo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, como médicos, para afirmar algo, debemos tener evidencia científica, que son estudios, o sea, ensayos científicos aleatorizados, una paciente versus otra. Entonces, no tienes tantas pacientes que te refieran estas molestias. Ahora, las molestias en el útero en general se deben a contractilidad, a contracciones, y a priori no nos gusta una contractilidad tan importante como para que le dé dolor. No me gusta, y si una paciente me dice eso, ya estoy pensando que no va a ir bien. Y que luego quizá va bien, y te olvidas, ¿no? Cuando va mal dices, ¿ves? Era por eso, y si va bien te olvidas y no te acuerdas nunca. No me gusta, pero no significa que vaya a ir mal. Ya. Vale. Nos preguntan por aquí si hay alguna manera con evidencia científica de mejorar la calidad ovovital. No, a día de hoy no. Lo que más se está vendiendo, recomendando para mejorar la calidad ovovital a día de hoy es la coenzima Q10. La dosis, pues quien vende la coenzima Q10 te dice que tienes que hacer 600 miligramos al día, pero intentando buscar cosas un poquito más científicas te hablan de entre 50 y 200 miligramos al día suficiente, no más. Pero a partir de ahí, seguro que si cogéis los vídeos de hace 4 años hablaban de la cúrcuma y los de hace 8 años hablaban de la macandina, de la maca negra. Esto yo lo he ido viendo, me acuerdo hablar de la meca y de la maca y decía que es eso, ¿no? Y luego pasamos a la cúrcuma, ahora pasamos por el DEA, que todavía está por ahí, pero ya estamos en la coenzima Q10. Nosotros hemos hecho un ensayo, pacientes, es un estudio que todavía no hemos publicado, hemos suplementado
a pacientes con coenzima Q10 durante 2 meses y el día de la punción hemos cogido el líquido donde están nadando los óvulos y hemos buscado las moléculas de la inflamación presentes ahí en el líquido que envuelve al óvulo, ¿no? Y lo hemos comparado con pacientes que no llevaban anticuerpos y no hemos visto diferencias. Entonces, ¿esto te permite afirmar que no mejora la calidad hereditaria? No, pero si te dio un antioxidante y no mejoran las moléculas inflamatorias del líquido folicular, yo no sé cómo va a impactar en el óvulo, que está metido en un folículo hermético prácticamente. Claro. Entonces, a día de hoy no hay nada con evidencia científica que permita mejorar la calidad ovulatoria. Entonces, vida sana, dieta equilibrada, intentar evitar sobrepeso y los antioxidantes daño no van a hacer. A día de hoy no tenemos evidencia de que ayuden, pero bueno, tampoco hace daño, ¿no? Yo sí que los tomo. Vale. Otra, anticuerpos de antigliadina y antiendomisio negativos, pero la genética da predisposición a la celiaquía, aunque no síntomas. ¿Tiene importancia? ¿Afecta a la implantación? Pues es lo que habíamos comentado antes de la celiaquía. No soy un especialista en celiaquía y yo lo primero que haría es consultar con el especialista que nos dice de qué riesgo tiene esta paciente, porque hay pacientes con anticuerpos celíacos o con una celiaquía diagnosticada que son asintomáticos. Si ella solo tiene la predisposición genética pero no ha desarrollado anticuerpos, probablemente no sea celíaca y no se beneficie de dejar el gluten, pero ante la duda yo consultaría con el y que le confirme si se puede a nivel sistémico dejar el gluten o no, y si se puede al tratamiento. Vale. Otra, ¿la hipoglucemia afecta a la calidad ovárica o a la implantación? La hipoglucemia. Es difícil esta pregunta porque con la hipoglucemia, si es poco importante, comes algo y ya está, y si es muy importante, te puede dar un coma. Claro. Entonces, no sé cómo, no sé No, cómo claro, no ha explicado interpretarlo. nada más. No sé si es que habitualmente sufre de hipoglucemia Pero o que que la le dé una hipoglucemia, hipoglucemia en ese momento, no. claro, en general, igual es una paciente diabética y no sé, comes algo y... Pero no, las hipoglucemias duran poco tiempo porque si no son Claro, peligrosas. sí. Bueno, pues igual nos lo puede a lo mejor aclarar si nos está No sé escuchando. contestar. Ahora no sé contestar. La dejamos aquí para... Vale, seguimos. ¿Aconsejarías hacer PGTA a los embriones si es ovodonación? La respuesta general es no. No tiene sentido el PGT y nosotros hacemos muchísimo PGT. Muchísimo. Pero una donación va a ser una donante de menos de 35 años. Vamos a tener alrededor de un 70-75% de embrión sano. Y la recomendación es no hacerlo porque el PGT ha demostrado beneficio a partir de los 35 años. Por lo tanto, no está indicado. Ahora, si es una paciente con una historia reproductiva muy difícil, muy larga, muchos fracasos, con abortos de repetición, que han fracasado donaciones previas, que el semen es muy malo, porque tenga una concentración muy baja, una movilidad muy baja también, una alteración del cariotipo del varón. Bueno, pues en estas situaciones se puede plantear, se puede discutir, se puede hacer un PCT. Pero de entrada, si no hay algún motivo muy evidente, creo que no aporta suficiente beneficio. Ujú. Vale. Volvemos a otra de seminograma, que antes hemos pasado también por este tema de los valores, pero bueno, no está de más. ¿Qué valores del seminograma tenéis en cuenta para optar por inseminación artificial o por FIV? Es decir, ¿qué valores serían suficientes para intentar la IA? Se tiene que hacer una REM, y que es un recuento de espermatozoides móviles, y que post-REM queden al menos 5 millones de espermatozoides móviles progresivos que van a Ujú, haber. Porque la inseminación, tú dejas el semen en el útero y tiene que llegar a la trompa. Si ujú. no hay un número mínimo de espermatozoides móviles, se dice que el pronóstico es peor. Tendríamos que preguntar al andrólogo por qué 5 y no 3 o 7. Pero asumo que no me lo he preguntado nunca. Pero los criterios son esos. Desde el laboratorio de andrología y nuestro experto andrólogo lo que nos dice es eso, oye, tiene un REM de
de 2,5 se puede intentar, pero no es peor. Ujú. Vale, 33 años y nos pregunta qué tratamiento o qué se puede hacer para mejorar la endometriosis para un posible embarazo. Lo primero, ginecólogos expertos en endometriosis y en el control de la endometriosis a largo plazo, que le pueden ayudar mucho. Por un lado, el tratamiento habitual de la endometriosis son las anticonceptivas en forma continua para que no haya cambios hormonales y la endometriosis de dormida. Pero con la anticoncepción en forma continua no te embarazas. Entonces, lógicamente, tendrá que dejarla. Pues lo que más se está recomendando a día de hoy es una dieta equilibrada, intentando que no sea una dieta proinflamatoria, sino lo contrario, utilizar antioxidantes, ejercicio físico moderado, evitar sobrepeso y con todo eso mejora mucho el pronóstico también en pacientes de endometriosis. Ujú. Vale. ¿Es habitual que en cada ciclo de estimulación la respuesta sea peor que en el anterior? Nos pregunta. Si son ciclos relativamente consecutivos, no tiene por qué. El cuerpo cada mes responde de una manera diferente. Pero no tiene que ir siempre a peor si son tratamientos dentro de un periodo de tiempo corto. De hecho, también se habla del efecto carryover. Esto yo nunca me lo he creído mucho, pero ahí está, que se dice que por el hecho de hacer una punción, tú estás realizando una agresión mecánica al ovario que facilita que otros folículos más profundos crezcan más y que si repites rápido otra estimulación van a crecer muchos más. En nuestra experiencia esto no se ha demostrado, porque hace ciclos de duosterio y dos estimulaciones consecutivas tenemos el mismo número de embriones y embriones incluidos en la primera que en la segunda. Pero respondiendo, no es normal que solo vaya peor, pero puede pasar. Ujú. Vale. Dice, hola, ¿podría explicarme qué es la fragmentación de doble cadena en esperma y cómo influye en los tratamientos? Vale, pues la fragmentación, el ADN es una cadena de aminoácidos que se escriben o representan como letras. Pues que es una cadena de letras y tenemos dos copias. De cada gen, de cada genética tenemos dos copias. Por eso se llama doble cadena, porque tenemos dos. Entonces, en el estudio de fragmentación del ADN se puede estudiar de estos espermatozoides del eyaculado cuántos tienen las cadenas de ADN íntegras o conservadas y cuántos tienen fragmentaciones, o sea, se han roto. Y tienen la capacidad de estudiar cuáles tienen fragmentaciones de cadena simple, de una de las dos cadenas, o de cadena doble, que se han roto las dos. Pues esto es, básicamente es valorar la integridad de la información genética de los espermatozoides. ¿Cuál es el impacto? Pues lo que creemos, teorizamos, es que una fragmentación, sobre todo de cadena doble, una fragmentación de cadena sencilla, en teoría podría ser resuelta por el óvulo. Pero el cambio de cadena doble no se puede parar, y esto lo que nos provoca es una peor fecundación, pero con mayor tasa de embriones aneuploides, como únicamente alterada. Menor tasas en PGT, mayor tasa de aborto. Pero lo mismo, la evidencia científica es controvertida, aunque a día de hoy está acertado a nivel clínico. Creemos, lo recomendamos, pero la evidencia todavía es controvertida. Vale. ¿En qué casos estaría recomendada una estimulación suave? Nos preguntaban. Tengo baja reserva ovárica 0,3. Una estimulación suave solo está recomendada en casos de baja reserva ovárica. Solo. Lo digo porque en el 2021-2022 se puso muy de moda la Midicip y vamos a estimular menos porque así somos más respetuosos y conseguimos menos óvulos, pero son los mejores. Mentira. Y así de lo mismo. El folículo crece porque tiene receptores de membrana que responden a las hormonas, no porque el óvulo que hay dentro sea más sano o de mejor calidad. No tiene nada que ver el número de receptores externos del folículo con la calidad del óvulo interno. Entonces, cuantos más óvulos podamos tener en una FIV propia, mejor. Depende de la reserva ovárica, ¿no? Una tubularidad de 10, no necesitas 30 o 40 óvulos. Claro. Pero, en teoría, según los estudios de Subcara, que es una médico muy importante de Londres,
un artículo importantísimo de 26.000 ciclos, creo ya hace muchísimos años. Lo que vio es que con óvulos propios, hasta creo que eran 23 óvulos, mejora la tasa de nacido viejo. Si tenemos folículos, cuantos más óvulos, mejor. Ahora, antimularidad de 0,3. Tengo 3 folículos. Es que da igual si te estimulo con 75, con 150 que con 500. Si es que da igual cuánto riegue, hay 3 folículos. Lo único que voy a hacer es que pierdas dinero comprando fármacos. Entonces, estimulación suave, cuando no hay más para hacer que crezca. Vale. ¿Los efectos secundarios en el tratamiento a largo plazo existen? ¿Y cuáles serían? A día de hoy, los estudios que tenemos de seguridad de los tratamientos de fecundación a nivel materno, entiendo que ahora estamos hablando a nivel materno, nos indican que no hay un aumento de riesgo para las pacientes que han pasado por tratamientos de fecundación. Entonces se han hecho, de hecho, el mayor artículo que yo he leído es de los países escandinavos, que tienen una potencia estadística muy importante de control de la población, y hacían un seguimiento, me puedo equivocar, pero era algo como 600 mujeres que no habían hecho tratamientos de fertilidad, 600.000, comparadas con 160.000 que sí que habían hecho tratamientos de fertilidad, seguimiento a 20 años. Y no encontraban mayor incidencia de enfermedades, mayor incidencia de cáncer ni mayor mortalidad. Por lo tanto, a día de hoy, creemos, y la información que tenemos es que los tratamientos de fertilidad son seguros a largo plazo. Y también para los niños, que hoy por redes sociales me ha salido el vídeo de un señor que no sé muy bien a qué se dedica, que lo entrevistaban, con vídeos de niños enfermos, diciendo que los tratamientos de fecundación in vitro producen unas cosas horribles. Y yo, este señor, no sé dónde ha sacado la información, pero es que toda la evidencia científica nos dice que no es cierto, que los niños de tratamientos de fertilidad son igual de sanos. Entonces, a día de hoy no tenemos una evidencia para decir que es nada. Y se hacen muchos estudios y muchos controles. Es muy importante, porque de hoy quizás el 15% de los bebés nacidos en España son de tratamiento de fertilidad. Es importante, es una población muy grande y tenemos que estar seguros de que está bien. Y si hay algo que no está bien, ver qué hay que hacer para controlarlo y para controlar el pronóstico. A día de hoy los tratamientos son seguros. Sí, siempre se ha dicho. Lo que cambia ahora es que hay mucha facilidad para difundir bulos y desinformar, o sea que estamos en esas. Vale, creo que nos cabe una última pregunta, que ya vamos a llegar a la hora. Nos dicen, ¿qué porcentaje de éxito tiene una embrioadopción y una doble donación? A priori, la tasa de éxito por embrión tiene que ser similar. Con embriones Simplicity, que es lo más habitual, estamos hablando de una tasa de nacido alrededor del 50% por transmisión. Esto puede variar un poquito por la edad de la paciente y mucho por la historia médica de la paciente. Pero en global estamos alrededor del 50% por nacido. El tema es que en una embriodonación tienes un embrión y por lo tanto esa es la tasa. En una donación de óvulos tienes habitualmente 3, 4 blastocistos y entonces la tasa acumulada con todos esos embriones es de un 80-85% de nacido quizás. Entonces, claro, es más alta con la doble donación porque tiene el truco de que tienes más embriones. Claro. Pero por embrión es muy similar. Perfecto. Pues Borja, ha sido un placer tenerte en nuestro directo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo creo que hemos contestado un buen número de preguntas muy acertadamente. Así que nada, te agradezco mucho que nos hayas podido acompañar. Y no quiero gracias a vosotros. Nada, a ti. No quiero despedirme sin recordar que Red Infértiles tiene un convenio de colaboración con Institut Marqués con descuentos de un 10% sobre el tratamiento principal y que podéis consultar con la asociación pues para conocer todos los detalles y condiciones. Y nada, pues de nuevo muchas gracias Borja y a todas las personas que nos han seguido esta tarde. Hasta aquí este directo. Os deseamos a todas lo mejor, como siempre. Ojalá muy pronto os conectéis a próximos directos para contarnos vuestros éxitos en los tratamientos que también siempre nos inspiran. Muchas gracias a todos y muy buena tarde.